Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sociedad Libre. Ya estamos a mediados del mes de marzo, hartas noticias, inicio también del tema de la educación. También se cumplen 2 años del inicio del mandato del presidente Boric, por lo cual ahí hay un análisis de datos, de estadísticas, comparativos con otros gobiernos que vamos igual a comentar con los panelistas de hoy día. Me acompaña Rodolfo Arecheta Valeta. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, muy bien, Ricardo. Saludo a la gente que nos ve y nos escucha también. Todo bien. Nos acompaña también el día de hoy nuestro amigo Alejandro Riquelme Ducci. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, Ricardo, por la invitación. Rodolfo, acá estamos para poder informar, al menos darle una bajada a los temas nacionales de la realidad regional que hoy día estamos viendo en los proyectos del Consejo Regional. Sí, efectivamente. Y también vamos a hacer, por supuesto, un análisis, como lo decía en la introducción, de estos 2 años, algunas cifras comparativas, análisis que no se hacen en otros espacios regionales, según mi visión, sino que son bastante sesgados. Y nos habla de datos duros. Yo siento que en estos 2 años se han escuchado buenas intenciones en algunas cosas. Por otro lado, proyectos que son terribles, que al final si uno los evalúa, como la reforma de pensiones, no es algo positivo que entregue un beneficio, sino que es totalmente contradictorio. Pero avances significativos no hemos visto y se jacta el gobierno en gran parte de los temas de seguridad, que son el gobierno que ha entregado más recursos a Carabineros. Y que se han promulgado más leyes pro carabineros también, o pro seguridad, pero la verdad es que son las mismas leyes que ellos se opusieron hace 5 o 6 años, como robo madera, ley retamal, entre otras, barricada. Y también, por supuesto, ellos en el pasado no quisieron otorgarle ni recursos ni tampoco mayores facultades, un respaldo político a las policías. ¿Qué te parece, Rodolfo, estos 2 años de gobierno como un análisis general y después vamos a lo más particular? Bueno, yo creo que la gente lo ha visto en su casa, digamos, uno no tiene por qué contarle a las personas acerca de cómo han vivido este gobierno, precisamente porque lo han vivido. Y a mí lo que me resulta curioso es este nuevo discurso del gobierno de que han venido a normalizar la situación del país. Me parece curioso y me recuerda un poco a la frase esta que dice que los socialistas te rompen las piernas, después te entregan las muletas y te dicen que te solucionaron el problema, digamos. Y ahí habría que hacer un recuento. Acá han pasado muchas cosas y no ha pasado tanto tiempo. Entonces acá uno puede empezar a ver, ¿de verdad ellos normalizaron el país cuando ellos mismos fueron los que causaron, digamos, esta inestabilidad, dicho expresamente por el embajador ahora de Polo, el embajador de Brasil? Y uno empieza a ver y empieza a mirar para atrás y, por ejemplo, en materia de seguridad, en el tema del estallido, apoyaron la violencia no solamente con el discurso, sino que expresamente, y no solo cuando fue oposición este gobierno, sino que cuando, ahora siendo gobierno, todos hemos visto que ha promovido indultos a personas que participaron del estallido social o estallido insurreccional, dando pensiones de gracia, un premio a quienes participaron de esta actividad. Y uno puede seguir. En materia política, presentaron 14 acusaciones constitucionales en el gobierno de Piñera, 2 al presidente, y por recordar alguna que fue un poco más anecdótica, al ministro de Educación por querer abrir los colegios. Entonces, ahí hay otro tema. En materia de economía, uno ve la situación ahora muy deteriorada. Promovieron los retiros, por ejemplo, estaban en contra del TPP, decían que se iba a venir el infierno, que se iban a vulnerar derechos laborales, que la propiedad de las semillas. Habían unos videos, no sé si recuerdan, al mismo presidente, al diputado Winter, a la diputada Yomans, mintiendo descaradamente. Bueno, aprobaron el TPP por suerte, digamos, pero sembraron una situación en el país que finalmente era de caos. Y que ahora nos choca, pues el refrán ese de siembra vientos y cosecha tempestades es muy cierto, y yo creo que el tema más crítico es en seguridad, donde tú decías bien, Ricardo, que se le quitó el piso a Carabineros. ¿Se acuerdan de la refundación de Carabineros? Que nunca supimos qué era, si era cambiarle el logo, el color de las patrullas, nunca supimos qué era, pero bueno, querían eliminar a Carabineros a algunas personas, y lo que hemos visto durante estos 2 años es cómo el gobierno choca con la realidad
y un porrazo, y si el gobierno, que es el conductor de este tren, donde vamos todos, choca contra la realidad, chocamos todos contra la realidad. Y esto tiene incidencia en salud, educación, economía, seguridad, etcétera. Entonces, me parece curioso esta como nueva minuta, como dicen los tuiteros, de decir que estabilizaron el país. Yo creo que no es una cuestión creíble. Y también llama la atención esta vocación del gobierno de tratar de cambiar la realidad con discurso. Yo creo que es una cuestión muy generacional de esta izquierda que cree que por decir que algo es blanco va a dejar de ser negro, por ejemplo. Y las cosas no funcionan así. Otro de los ítems no destacables, podríamos decir, sino que todo lo contrario, bastante paupérrimo, es el manejo internacional. Que yo tengo 33 años, no recuerdo que en 2 años se haya deteriorado tanto la imagen chilena y las relaciones con otros países. Tema Israel, tema Argentina, cuando se filtraron audios de la propia ministra Urrejola en una reunión con su equipo cercano que se dieron a conocer, donde se trataba muy mal a Bielsa, al embajador de Argentina en Chile. Entonces, claramente han existido errores, omisiones, por ingenuidad, por falta de información, por ignorancia, y el baño de realidad ha sido total en todas las dimensiones. ¿Tú qué opinas, Alejandro, en ese sentido de estos 2 años en el macro, en lo general? Mira, lo dije en otro programa, yo creo que lo único que ha sido Gabriel Boric, sincero, en haber señalado 6-7 meses antes de salir electo que él no estaba preparado para el cargo. Y el resultado de su gestión está a la vista, un desastre. Según diferentes estudios, entre un 15 a un 30% o 31% de las promesas que hizo Gabriel Boric se han cumplido en estos 2 años. O sea, si él hizo 10 promesas, apenas ha cumplido entre 1 a 3. Y eso lo vemos en todos los ámbitos, en el ámbito de educación, el desastre que hay en Antofagasta, el ámbito de delincuencia, las tasas más altas de homicidio, de miedo, etcétera, en todas las encuestas en este momento. Para que el secuestro ya se volvió un negocio en Chile. Y lo peor de todo, que más encima, avalado por el presidente, cuando sale la ministra del Interior diciendo no se preocupen en el secuestro, ya pagamos ya, es chip libre para que todas las bandas de secuestro empiecen y sigan con el negocio que estaban iniciando incipientemente, porque el gobierno está avalando. Y no solo no se está comiendo la delincuencia, así como muy bien lo señalaba Rodolfo, hoy día estamos premiando a delincuentes con pensiones de gracia, entre ellos productores de pornografía infantil. Esos son las personas a las cuales nosotros con todos nuestros impuestos le tenemos que pagar un sueldo de gracia mensual para toda la vida. Lamentable, ¿cierto? Cuando el presidente nos juró que no eran delincuentes. No eran delincuentes, son todos delincuentes. Son todos delincuentes y hoy día con nuestros impuestos le tenemos que pagar. Educación, salud. Las listas de espera más altas que se han visto en la historia en Chile. Solo en el año 2022 fallecieron 44.000 chilenos esperando una cirugía u una atención de una especialidad. Para que hagamos un símil, el COVID-19, ¿ya? Desde que llegó a Chile hasta el 2023, que fue el último mes que tuvimos, que no hubo pudimos tener más de un mes sin muerte, fallecieron 61.400 personas. En solo un año por listas de espera, 44.000. O sea, esto es peor que el COVID. Y eso es pura falta de gestión en el sector público. Hoy día lo analizamos, hubo una noticia a nivel regional sobre este mismo tema. 800 pacientes oncológicos y no hay oncólogo. No hay un oncólogo en Magallanes. Cuando hoy día tenemos un convenio de programación de más de 170.000 millones de pesos entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud, justamente para que estas cosas no sucedan. Vivienda, ¿para qué decirlo? Llevamos el 80% de la meta de viviendas, y escuchan acá, entre comillas, entregadas. Pero lo que no dicen, que de esas 1.600 viviendas, 1.300 son del gobierno de Sebastián Piñera, que en paz descanse. O sea, ellos apenas han incomenzado y terminado la construcción de apenas 350 viviendas, que es un desastre, porque acá teníamos en promedio la construcción de 1.000 viviendas anuales. Llegamos a tener en un momento como el 5 o el 6% de la construcción de viviendas del país, con 1.700 viviendas
que fue el pic en el Sebastián Piñera 2, 1.700 viviendas anuales. Y con pandemia incluida. Y con pandemia incluida, con todos los problemas, restricciones que había. Entonces, si tú ves, educación, un desastre. Seguridad, un desastre. Vivienda, un desastre. Todo, pensiones, no avanzamos. Siguen con el tema de tratar de aumentar el impuesto al trabajo en un 6% y que esa plata se vaya a un fondo común, que lo más probable es que lo empiecen a administrar los señores George Jackson, las fundaciones Democracia Viva y todas estas fundaciones truchas del presidente Gabriel Boric, porque así va a ser. Entonces, todos los ámbitos que son de preocupación de la comunidad, porque son 4 o 5, si tú pescas las encuestas CADEM desde la década del 2000, siempre son 5 o 6 temas los que preocupan a la ciudadanía, y esos son. Y en esos el gobierno no ha dado el ancho. Yo no estoy diciendo que esto sea originado con este gobierno, pero el gobierno está mandatado a tratar de solucionar o mitigar estos problemas, ya que muchos de estos problemas, especialmente en el tema de la delincuencia, uno de los grandes responsables fue el mismo Gabriel Boric, ya, y el Frente Amplio, que como tú bien lo señalaste, se opusieron a todas las normas que iban en contra de la delincuencia y mejoraban el actuar de nuestras policías. Todos creo que hemos visto en redes sociales cuando Gabriel Boric en una comisión votó en contra de una ley, ¿ya?, que perseguía la violencia contra nuestros bomberos. Ese es uno de los ejemplos, ¿ya? El tema de la inflación, uno de los grandes responsables fueron muchos políticos que aprobaron los retiros, si bien había un atraso respecto a la ayuda, pero aprobaron estos retiros. Cuando Gabriel estaba en la elección, en la campaña, para lo único que fue al Congreso fue para aprobar el tercero o cuarto retiro. El tercero. Y después volvió a la campaña. Y cuando ya salió presidente no aprobó ningún retiro más. Y esto lo discutía con un colega. Decía, no, nosotros hemos controlado la inflación. Oye, por favor, si la inflación la controló el Banco Central con las políticas monetarias, que subió las tasas de interés a casi 2 puntos porcentuales. Y eso implicó que prácticamente los hipotecarios, el acceso a crédito, se hayan encarecido muchísimo. Exacto. Muchísimo. Y eso impactó en la inversión, en el crecimiento económico, Rodolfo. Y finalmente, ¿y dónde la ve la gente? Que los hipotecarios, si uno pagaba un hipotecario, no sé, al principio del gobierno de Gabriel Boric, de 500 lucas, hoy día llevamos 700.000 pesos, solo por aumento de tasas de interés. Y eso fue gracias a que el Banco Central aumentó las tasas de interés, la tasa de política monetaria, ¿ya? No porque el gobierno de Gabriel Boric haya dejado de gastar. No porque el gobierno de Gabriel Boric haya dejado, si esto es mérito exclusivo del Banco Central. Entonces ellos han sido la causa del problema y hoy día lo peor de todo es que no son una solución. Ese es al menos mi análisis. Han sido causa de gran parte de los problemas que hoy día tiene Chile, y ahora que fueron gobierno, cuando tienen que gobernar y dar solución a esos problemas, hay una doble culpa, porque no han solucionado los problemas de la gente. Y no solamente no han ahorrado, sino que nos han endeudado como Estado permanentemente. Y eso en el día a día capaz no se ve. Pero en el futuro, cuando tengamos algún tipo de emergencia y tengamos que recurrir a, entre comillas, los ahorros. Como pasó con la crisis subprime en el primer gobierno de Bachelet, que teníamos ahorros y la pudimos atacar. Y en ese sentido, si comparamos, por ejemplo, el crecimiento... ¿Cuál crecimiento? Fue de crecimiento el año 2023, y en el primer año el presidente Boric fue un crecimiento de un 2,4%. Si lo comparamos con un Sebastián Piñera 2 de un 4%. Bueno, Michelle Bachelet no lo hacía muy bien en economía, solo un 1,8%. Y el año recién pasado menos 0,05%. O sea, de hecho, daba risa, porque no sé el caso tuyo, Ricardo, pero Rodolfo, quienes tenemos un background mínimo de matemáticas, sabemos que 0 no es crecimiento económico. Y que menos 0,5 no es crecimiento, o sea, es decrecimiento. Exacto. Y 0 es nulo. Pero escuchábamos al ministro Marcel, no, este año vamos a tener un crecimiento de 0. Pero si eso no es crecimiento. Y si tú lo tomas en números reales, porque si tú eso te lo tienes que ajustar por el crecimiento de la población, eso es un número negativo. Gabriel Boric tiene el peor desempeño desde el regreso a la democracia en términos económicos, el peor desempeño en delincuencia, el peor desempeño en tema de salud. 44.000 chilenos se le murieron solamente en el 2022. No quiero ni saber cuáles van a ser las cifras del 2023. El peor desempeño en educación, porque fueron este mismo club de dirigentes estudiantiles quienes propiciaron estas reformas educacionales que hoy día todos nuestros hijos tienen que enfrentar. Sufrir, claro, porque, a ver, quienes no tienen acceso a una educación privada están obligados a la educación pública, y los resultados los vemos en la región de Antofagasta.
Y esos van a ser los mismos resultados que vamos a tener lamentablemente en Magallanes. Vamos a tener un retroceso en esta educación porque según la ideología que tiene Gabriel Boric, una ideología marxista, acá hay que negar para abajo. Como muy bien lo dijo el exministro de Hacienda Izaguirre, aquí hay alumnos que tienen patines, ¿ya? Y están muy avanzados. Entonces tenemos que quitarle los patines para que todos retrocedan. Entonces en promedio seamos todos penca. No que avancemos y ahí desapareció el Instituto Nacional, el Liceo 7, los liceos bicentenarios. Los liceos bicentenarios que propició el gobierno de Sebastián Piñera y que era el liceo emblemático donde viene la mayoría de los presidentes de nuestro país. Desaparecieron, no siquiera están entre los 100, desaparecieron del top 100 a nivel nacional, cuando siempre estaban en top 10. Los mejores liceos de Chile estaban en estos liceos. Lo hicieron desaparecer del top 100. Y hoy día el gobierno gasta entre 3,7 millones y 3 millones de pesos por alumno. Yo prefiero que me pasen el cheque los 3 millones y yo veo dónde lo matriculo. Oye, y en relación a las perspectivas, porque ya claramente, como decía también, no hay que explicarle a la gente cómo está el país, me parece un hecho público y notorio, pero las perspectivas no son buenas a futuro tampoco, porque al final siempre se dice con estos periodos de 4 años que los 2 primeros son los años donde se hacen las cosas porque después vienen las elecciones. Imagínate, sí, y no han hecho nada. No, bueno, por eso. ¿Cómo van a hacer los otros dos? Como decía Alejandro, y muchas de las cosas de las cuales se jactan son obras que se iniciaron antes de su gobierno, el gobierno de Piñera. El hospital de Curicó, al igual como pasó con el centro subantártico acá, en Williams, que lo fue a inaugurar Sebastián Piñera y después lo fue a inaugurar la ministra. Pero el hospital de Curicó, el tema de los trenes también. Lo mismo, el hospital de Curicó lo inauguró Sebastián Piñera y eso la fuente es la presidencia de la República. Y después la misma noticia, inaugurado por segunda vez esta semana por Gabriel Boric. Y en temas económicos esto es preocupante porque el incentivo que tienen los políticos cuando vienen las elecciones es a tirar la casa por la ventana, no precisamente a cuidar la billetera. Y ya lo vimos con el tema de los retiros. Lo que había detrás de los retiros era, digamos, comprar la elección con plata de la misma gente, que es una cuestión moralmente más que reprobable. Y uno lo ve también en el proyecto de reforma previsional del gobierno, por ejemplo, que viene con un retiro medio escondido, que es como el autopréstamo, que básicamente es lo mismo. Si esto es como el CAE, si es que uno dice, no, si autopréstamo y cuando se paga, vienen las elecciones, siempre hay elecciones, bueno, no se paga nunca, lo condonamos. Y bueno, y el incentivo que se ha establecido para el CAE también es, y cada vez que hay una elección sale el CAE que lo vamos a condonar y ahora va a venir de nuevo, por supuesto, antes de las elecciones municipales va a venir de nuevo el tema del CAE. Entonces ya estamos en una situación de fragilidad económica y con estas promesas del gobierno yo creo que se va a empeorar, digamos. Ya no hay, vamos a hablar un poco más adelante, ya no hay, que el Consejo Autónomo Fiscal dijo que ya no hay espacio para holgura con todo lo que se ha gastado y como bien decía Ricardo, con el tema de la deuda que ha aumentado considerablemente. No estamos creciendo, como decía Alejandro, no estamos creciendo, el crecimiento es cero y al final lo que produce eso es una situación de estancamiento que de cara a las elecciones no tiene más que empeorar. Yo creo que esto que estamos viendo, esta primera parte que era supuestamente la buena, la de las ejecuciones, va mostrando una trayectoria muy preocupante y esto, la economía es como un tren, digamos. Uno cuando lo frena, frena despacio hasta que frena y después para volverlo a hacer andar cuesta, pues van dando lento. Entonces, exacto. Por eso Klaus Schmidt-Hebel decía de alguna forma que este gobierno estaba emulando al de Salvador Allende. Si no se acuerdan, o si recuerdan bien, en los primeros 2 gobiernos de Allende hubo cierto... 2 años. Los primeros, 2 años del gobierno de Salvador Allende hubo cierto... hubo una actitud positiva respecto a ciertos datos económicos, pero lo que se estaba haciendo era tirar la casa por la ventana y los 2 años que siguieron fueron terribles con una inflación del 700% que reventó la economía. En términos de economía familiar, tiene reventadas las tarjetas, claro, completa la línea de crédito y el sueldo no ha subido. Y no le muestra las cuentas ahí a la familia. No le cuenta a nadie. Lo están llamando todos los días para cobrarle porque no ha pagado nada. Esa es la situación en estos momentos del país, que un poquito para que lo entienda la gente. Reventar las tarjetas de crédito a full la línea de crédito, no nos ha subido el sueldo y estamos seriamente con problemas para encontrar pega. Nos pueden echar de la pega. Esa es la situación económica para llevarlo a términos de economía familiar. No, y ha aumentado fuertemente también el empleo informal, lo que deja desproteger, algo que ellos siempre han dicho que quieren proteger a las familias, a las personas con seguridad social. Todo el empleo informal en la región metropolitana es cerca del 10%, por lo cual es impresionante la cantidad de miles de personas que están en la informalidad.
y además eso también hace que se rebajen impuestos y que las personas estén perjudicadas. Además vimos a un Marcel en sus giras a Estados Unidos que iba a buscar inversionistas, que yo no sé qué empresa nueva ha llegado a Magallanes o a Chile, con el objetivo de generar reactivación, de empleo, de construcción. Un puro ejemplo. Se hizo una tremenda, fue no solamente el ministro Marcel, sino que también fue el ministro de Economía, a buscar inversiones. Google quería invertir $200 millones en Cerrillos para hacer un centro de datos y le dijeron que no, el Tribunal Medioambiental. Y esa fue noticia mundial. Y la alcaldesa estaba feliz. Y eso es lo peor de todo, la alcaldesa estaba feliz de que no hiciera una infraestructura que iba a ser a nivel mundial, que iba a generar trabajo, restaurantes alrededor, no sé, almacenes. Y ojo, la gente lo más probable es que iba a ser contratada muy cerca de los alrededores de Cerrillo. Por supuesto. Y eso, todas las externalidades positivas que hay alrededor de una inversión de $200 millones. ¿Ya? Pongan 200 millones y póngale 3 ceros a los lados, sí. Y eso en pesos. Esto es una locura. Y lo peor de todo es que la alcaldesa estaba contenta. Celebraban que no haya llegado pega a su propia comuna. Y eso porque es un tema ideológico. Uh-huh. Estos tipos no quieren pega, quieren mantener a la gente pobre a través del asistencialismo como lo vivió muchos años Argentina. Y además es inconsistente con el mismo discurso del Frente Amplio, que cuando hablan de economía hablan de la diversificación, de la matriz económica. De la ciencia y tecnología. Y la ciencia y tecnología que tenemos que invertir, y viene el data center de una de las empresas más importantes del mundo a traer innovación y tecnología y por un permiso la empresa más importante probablemente de tecnología en el mundo. Entonces, la verdad es que acá es un tema ideológico, pero de una ideología ya que ni ellos mismos entienden, porque es una cuestión totalmente contradictoria. La demanda la puso una ex convencional del Frente Amplio. O sea, no es que haya sido una persona que le iba a afectar mucho el centro de datos. No, la puso una política del sector de Gabriel Boric. Y por eso fracasó esa inversión. Yo creo que la inversión más icónica que teníamos en Chile en muchos años, y se fue a la basura por una política ya que es justamente del ala marxista de Gabriel Boric. Recordemos que también hace un par de meses se cayó una inversión que era de un centro, de un laboratorio, quienes en su momento hicieron la Sinovac, que iba a estar en Antofagasta y también en Santiago. Y la noticia se supo cuando estaban en China más encima. ¿Te recuerdas? ¿No? Sí. Un desastre. Entonces, claramente hay un déficit, y además cuando hayan instalado que no quieren que seamos una economía o un país de extracción, que no extraiga nuestros recursos. Este era un gran ejemplo que no era extracción, sino que era de información y tecnología y todo lo demás. Pero y al mismo tiempo la gran noticia en inversión, ya que dejemos de ser un país extractivista, que es conceptualmente una tontera, digamos, y el mayor anuncio es que Chile, el Estado, va a invertir en litio, en una cuestión que no tiene, Codelco no tiene ninguna experiencia, y era lo que se celebra con bombo y platillo, y más encima con SQM, que es la empresa criticada por ellos mismos por ser del yerno de Pinochet. Yo creo que por eso como que sobra un poco el análisis. Porque va a pasar lo mismo que pasó con los balones de gas a precio justo. Sí, totalmente. Que los vendían, no me acuerdo, que era 17.000 pesos y el Estado le costaba hacerlos más de 110.000 pesos. Y vamos a terminar pagando 100.000 pesos por cada balón de gas que vendían a precio justo. Oye, en un tema de seguridad, cambiando un poquito, alcaldes solicitan al gobierno la presencia militar en las calles. Esto también lo dijo... Alcaldes de izquierda, porque los alcaldes de derecha siempre lo han pedido. El alcalde Bodano, ¿viste? De Maipú, luego de una reunión con la ministra Toá. El presidenciable, ahora que le que es presidenciable. Yo no sé si la ministra Toá se va a juntar con todos los alcaldes de la región metropolitana que tienen situaciones complejas, o es solo con el alcalde Bodanovich porque lo ven como una carta presidencial y lo quieren potenciar. Y el alcalde Bodanovich le sale con esta sorpresa al Ejecutivo, que él plantea que sería necesario que salga la fuerza militar, comprender la situación que está viviendo su comuna y otras. Yo creo que ese es claramente el baño de realidad de lo que ellos desconocían, de cómo está el país en el marco de la inseguridad, de la delincuencia, del narcotráfico. Y ahora se genera una disyuntiva. Las dos almas del gobierno, del oficialismo, incluso parte del Frente Amplio, dice que los militares salgan a la calle en esta situación que estamos viendo. ¿Qué opinas, Alejandro, respecto a esto? Bueno, Gabriel Boric ha tenido como 3 vueltas de chaqueta respecto al tema de las Fuerzas Armadas. Para subirse al buque de la Armada y viajar por todo Cabo Hornos en el buque de la Armada gratis, no tuvo ningún problema para viajar con toda su familia.
Después los criticaba en la calle cuando salieron a tratar de parar el intento de golpe de Estado que tuvimos el año 2019. Y ahora no descarta el uso de militares. Y debemos recordar que cuando él fue diputado, votó en contra de todas las normas que presentó el presidente Sebastián Piñera para poder ponerle un orden público en la Araucanía y en la región metropolitana. Respecto a los graves problemas que teníamos de terrorismo y el intento de golpe de Estado que hubo en octubre del 2019. Entonces, no nos llama la atención, para nada. Como dices tú, esto es un golpe de realidad. El problema que hoy día de sacar a los militares en este momento a la calle a hacer labores de orden público es que no tienen las reglas del uso de la fuerza. ¿Y qué es lo que ha planteado la ministra Toá? Que poco menos que hay que preguntarle a la gente, usted es mapuche huilliche, es cahuéscar, es gay, es transexual, es no binario, usted es sordo, extranjero, es sordo, tiene problemas auditivos, tiene problemas mentales, usted de qué país es, porque si es chileno le podemos pegar una luma, se está robando, pero si no es chileno, chuta, tenemos que tratarlo diferente. ¡Qué desastre de gobierno! Cuando le queremos dar reglas claras a carabineros y a las Fuerzas Armadas para que en caso de una emergencia como la que nos sucedió a nosotros en el 2019, como la que está sucediendo hoy día en Haití, como la que puede suceder en cualquier país, porque la sucedió en Ecuador, como la que sucedió en Colombia en su momento, si todos los países han tenido crisis institucionales donde la gente se sube arriba del carro de las protestas y lo que trata es saquear el país. Si nadie está dejando de lado que la gente tenemos que seguir teniendo la libertad de poder expresarnos y poder protestar pacíficamente. El problema es que siempre hay delincuentes que vienen detrás. Y ahí es donde nuestras Fuerzas Armadas y los carabineros tienen que tener reglas claras. Y hoy día, lamentablemente, sacar a los militares a la calle no va a tener ninguna incidencia porque los tipos no van a saber qué hacer. Aquí mismo, a 3 angelitos, como tenían 17 años, carabineros, los puso de rodillas con las manos en la cabeza y dado que el INDH se creyó, obviamente los carabineros no le pidieron en ese momento el carnet para saber si los tipos que estaban incendiando la mitad de Avenida Colón y saqueando el Unimark acá en el centro eran menores de edad o mayores de edad. Los trató de formar y les dijo, ¿sabe qué? Ustedes se ponen de rodillas, brazo en la cabeza, a vejaciones a menores de edad. Carabineros dados de baja acá en Magallanes. Esa es la situación. Entonces imagínate, tú eres militar y tú no sabes si el tipo es gay, es cahuéscar, es menor de edad, es migrante. Tú no vas a hacer nada porque tú pones en riesgo tu carrera militar de toda una vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Los militares van a estar ahí parados, van a ver, van a decir, mira, nosotros no nos podemos meter porque las reglas de uso de la fuerza no están claras. ¿Y por qué? Porque es el mismo gobierno, la ministra de Interior, la ministra Toá, el que no ha dejado claras estas reglas en el proyecto de ley que hoy día se está tramitando en el Parlamento. Es una vergüenza. Y que antes de Rodolfo Arecheta, y que lamentablemente también existen jueces, como el juez Urrutia, que se ha dado a conocer, el juez más conocido en la última semana, que también tiene una visión ideológica y que aplica la ley bajo esa ideología y no... Pequeño paréntesis, Ricardo. Y ese tema también se está dando acá en Magallanes. Hoy día están ingresando como jueces de la República activistas políticos. Y aquí lo tenemos con un ex seremi del gobierno de Bachelet, que fue candidato a la convención por izquierda, y tenemos a la encargada de la unidad de género de la Universidad de Magallanes, que ya dijo que ella iba a fallar con equidad de género. Cuando hoy día no tenemos leyes para impartir, ¿ya?, con enfoque de equidad de género. Tenemos leyes de violencia, efectivamente, contra la violencia de género, pero tú no puedes fallar de acuerdo a ideologías. Imagínate, yo hubiese enfrentado, justamente el recurso de protección con el señor Abarzúa y con la directora de equidad de género de la Universidad de Magallanes respecto al tema de la comisión de ética, donde se me acusó falsamente de violencia política de género por una activista feminista que fue Jimena Montaña, colega consejera regional. Yo hubiese perdido ese recurso de protección, porque esos jueces hoy día se están metiendo en las decisiones para impartir justicia, y eso es muy preocupante, y esa es la antesala para transformar, para perder una democracia, porque la democracia no significa que haya elecciones. Ahora hay elecciones en Venezuela, pero no tenemos un poder judicial que sea independiente, responda a lo que diga Maduro, y ahora estamos teniendo jueces integrantes de la Corte de Apelaciones que son activistas políticos. Y esos fueron los que se eligieron acá. Es muy preocupante lo que tú estás planteando, porque lo que está pasando con Urrutia está pasando acá también en Magallanes. En ese sentido, esta solicitud claramente
se enfrenta a la realidad. A mí me llama la atención igual que hayan Fuerzas Armadas que están dispuestas y disponibles con las herramientas y los protocolos para estar en Haití, pero no pueden ejercer esa misma labor de orden de seguridad en Chile. Claramente son contextos diferentes, pero si se pudieron formar esas tropas para esa función, ¿por qué no se pueden generar acá? Lo decía al inicio, que el gobierno se jacta que, por ejemplo, renovó gran parte de la flota carabinero. Oye, eso es de perogrullo, o sea, es necesario claramente, por lo cual hay que hacerlo. Pero aunque un carabinero salga en una Hammer blindada, la más cara del mundo, eso no significa que tenga la seguridad de ejercer la ley y que no va a ser dado de baja o que va a tener respaldo institucional, comprendiendo que Carabineros depende del Ministerio del Interior, y el respaldo político también del gobernante. Entonces, por más allá que tengan un auto nuevo 2024 con un sinnúmero de características, también se necesita el respaldo institucional, político, para que ellos salgan con total tranquilidad y empoderados a ejercer su función. Rodolfo. Sí, yo creo que el tema de que los militares acompañen la labor de Carabineros es muy delicado por varios motivos, pero primero una cuestión media contextual. El gobierno cumplido 2 años, dijo, la nueva minuta era que se había normalizado la situación del país y tiene un alcalde de su sector, el mismo día, digamos, que salieron con este discurso diciendo militares en la calle. O sea, porque estoy desesperado. No se entiende, claro. Entonces fue que estoy desesperado. Entonces la situación de que normalizaron el país no se sostiene, no solamente en el discurso, sino que sobre todo en la realidad. Pero a mí lo que me preocupa, porque el tema de meter, digamos, para hacer acompañamiento a la fuerza pública de los militares es delicado, porque los militares están entrenados en otro tipo de labores. Y sí, efectivamente podrían acompañar a Carabineros, pero el problema es que tenemos a cargo a un gobierno que, por ejemplo, en 3 meses no puede solucionar una situación, digamos, del establecimiento en Atacama, establecimientos educacionales. Entonces, ¿qué garantía le da a uno, con seguridad a los militares ninguna, de que quién va a estar a cargo de algo tan delicado de hacer este gobierno? Yo creo que ahí hay una legítima preocupación de que, bueno, que es lo que dijeron los militares en el COSENA, finalmente la pregunta era, bueno, no van a estar las reglas del uso de la fuerza, nosotros ¿por qué vamos a salir si no nos van a apoyar después? Exacto. O sea, ¿para qué vamos a salir si no vamos a tener respaldo? Y la verdad es que las Fuerzas Armadas no van a querer ridiculizarse haciendo de palo blanco, digamos, para mostrar el arma. Y teniendo un segundo diputado Boric increpándolo porque están parados con las armas al frente. Si eso es lo que pasó. No tiene ningún sentido. Y la pregunta es acá también por qué el gobierno lo está considerando ahora, y acá hay un tema de responsabilidad. La responsabilidad del orden público corresponde al gobierno. Entonces acá hay un utilizamiento político de las Fuerzas Armadas, o un eventual utilizamiento político, porque cuando ya hay otro responsable, bueno, el gobierno puede decir, bueno, si acá los que están fallando son los militares, la gente quería a los militares, los sacamos y no están haciendo su trabajo, y esto ya no es culpa. Y eso a mí me parece muy preocupante, porque la principal responsabilidad de cualquier gobierno y de cualquier Estado es asegurar la seguridad de sus ciudadanos, de que uno pueda salir de la casa, saber que va a volver, en buenas condiciones, y esto también es la base para cualquier tipo de trabajo, para cualquier tipo de economía. Si es que uno no tiene seguridad de que va a poder volver a su casa tranquilo, que va a poder salir tranquilo, nada de lo demás funciona. No funciona la educación, vemos el Instituto Nacional, no funciona la economía. El Sinovac planteó, dentro de otras objeciones, al momento de instalar de que la delincuencia está desatada y que era muy peligroso. Porque querían poner el laboratorio justamente en una comuna peligrosa. Entonces, si no funciona eso, no funciona nada. Si no funciona la seguridad, no funciona nada. Es la base de cualquier sociedad y Estado de Derecho. Y acá, insisto, lo que me preocupa es que hay un intento de deslindar responsabilidades en otra institución, y es por este motivo que las Fuerzas Armadas no se han allanado a esto y han puesto condiciones, como por ejemplo las reglas del uso de la fuerza. Y también la pregunta que nos hacemos todos: si es que le llegan a disparar a una persona, ¿qué van a decir? ¿Los van a respaldar o van a acusar que hubo violaciones a los derechos humanos? Entonces yo acá veo, de nuevo, estamos en año de elecciones, un aprovechamiento político, y de esto, si se hace con este gobierno, de darle las atribuciones a los militares para que salgan a la calle, puede terminar peor incluso. No, puede que no, pero la verdad es que con este gobierno y las cosas cómo las ha gestionado,
los antecedentes dicen que probablemente esto no va a salir, algo tan delicado como esto no va a salir de la mejor forma. Y en ese sentido, cuando los periodistas, los medios de comunicación o la oposición le hace un emplazamiento a las autoridades de gobierno, lo primero que dicen es que la oposición no está disponible para llegar a un acuerdo, a un pacto tributario, entonces no podemos hacer nada. Señores, hay leyes que ya están promulgadas que ustedes tienen que ejercer. Por ejemplo, la expulsión de extranjeros cuando cometen delito. Eso no se ha desarrollado, que es una herramienta que tiene hoy día el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. O sea, hoy día quienes tienen esa responsabilidad y que tienen que ejercer esas leyes son ustedes. Entonces, como tú bien dices, se está tratando de entregarle responsabilidad a otros de lo que ellos tienen que hacer. Y en ese sentido no hay que generar ningún acuerdo tributario ni reforma tributaria para que ellos hagan las cosas. El tema es que acá estamos frente a un gobierno de alta inoperancia e ignorancia, y al final del día los perjudicamos somos todos nosotros. Alejandro, no sé si quieres agregar algo antes de pasar a otro punto que teníamos, que es educación. 3.000 estudiantes sin cupo para colegio y ya estamos a mediados de marzo. Yo creo que lo de Atacama lamentablemente se va a replicar en otras regiones, comprendiendo que no están las facultades técnicas ni de gestión para desarrollar este cambio de las corporaciones municipales a los servicios locales de educación. Ustedes a nivel regional como consejero, no sé que no es su función el tema de educación, pero igual me imagino que manejan información o que han visto en esa temática. Sí, hemos tenido varias presentaciones del encargado del SLEP acá a nivel regional. Bueno, primero los concursos, muchos de los concursos de contratación para el SLEP están judicializados debido a graves irregularidades que hay acá. Lo conversaba recién con un periodista, o miembro del colegio de periodistas regional, donde hay concursos que están judicializados. Y está pasando lo mismo que pasó cuando fue la reforma educacional de Bachelet, que se recaudaron 6.000 millones de dólares, y según un estudio de CLAPES UC, que es una de las universidades más prestigiosas, si es que no la más prestigiosa de Sudamérica, señaló que 3.000 millones de dólares, o sea, la mitad de lo que se recaudó en temas tributarios, se fue a puro pituto político. Y lo mismo va a pasar con el SLEP, o lo que pasó el primer año con el presidente Gabriel Boric, donde 94.000 personas fueron ingresadas al Estado de Chile para pagar favores políticos. Tú hablabas al principio del fracaso de la política internacional. Chuta, es cosa de ver al embajador de España, a lo que pasó ayer con la cónsul de Japón, la embajadora de Gran Bretaña, que estaba metido en el tema de los casos convenios. Entonces, tú cuando dices... Ojo, Ricardo se refería a estos audios filtrados de la Urrejola, y ahora la embajadora en Ecuador es la persona que... Dieron de baja, la echaron de Cancillería, y como premio por el desastre que terrible. hizo, está en Ecuador. El ex ministro de Obras Públicas, García, también asumió algo en el extranjero. Yo creo que esa fue una promesa de Gabriel Boric. Menos pituto, no sueldos de más de 5 millones, no vamos a dar embajadas como premios de consuelo. No cumplió nada. Entonces, en el tema de educación estamos muy preocupados. Primero, la noticia creo que la habíamos hoy día en la prensa, hay cerca de 12.000 personas que están en clubes deportivos que hoy día ya no van a poder acceder. De hecho, yo jugaba en la Escuela España 2 veces a la semana y me quedé sin cancha. O sea, con varias personas. Cuando hoy día Magallanes tiene las tasas de obesidad más altas de Chile, siendo Chile ya uno de los países con las tasas de obesidad y sedentarismo más altas del mundo. Por lo tanto, si tú haces una transpolación, hoy día Magallanes debe ser una de las regiones del mundo con las tasas de obesidad y sedentarismo más altas del mundo. Nos quedamos sin gimnasios para hacer deporte. Y no vamos a ir en una región que tenemos un excelente clima. Es cosa de ver cómo estuvo febrero, marzo, el frío que hace hoy día ya en marzo, ¿para qué hablar cuando llegue el invierno? No vamos a poder hacer ejercicio. Y en el tema de educación, muy bien lo señalas tú, fue el mismo Gabriel, este club de dirigentes estudiantiles que hoy día nos gobierna, el que propiciaron esta debacle en la educación. En la debacle de educación, que ya lo vimos en Antofagasta con la implementación de los SLEP. Eso es un desastre, y ese mismo desastre lo vamos a tener probablemente acá en Magallanes. Es una pena, pero creo que esto ha sido el resultado de lo que hizo Bachelet, de lo que hicieron los mismos asesores que tuvo Bachelet en ese momento. Debo recordar que uno de los principales asesores que tuvo Eizaguirre, que fue el que implementó, el que mismo que dijo que había que sacar los patines de educación, es el actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Y Crispi también. Y exacto, y el jefe
de asesores del segundo piso, que fue CRISPI. Ellos fueron los que en el gobierno de Bachelet dijeron, ¿sabes qué? Así tenemos que hacer la reforma educacional, reforma que se aprobó, donde eliminamos la selección de los colegios, etcétera, etcétera. Algo pudo hacer Sebastián Piñera con el tema de los colegios bicentenarios, pero todos sabemos que finalmente fueron borrados del mapa por la ideología de la izquierda y más aún con este gobierno. Es una pena porque al final esto va a incidir en todos los niños. Y hoy día el problema que vamos a tener y que tiene el norte del país, que tú muy bien mencionas, el tema de los cupos. Ese problema ya no se está dando mucho acá en Magallanes, pero es debido al alto nivel de inmigración que tenemos allá, que está ingresando muchos estudiantes. Creo que hay en regiones como Antofagasta en que el 50-60% de la matrícula eran matrículas de estudiantes hijos de migrantes extranjeros. Eso tarde o temprano va a llegar acá. Y el resultado de esto es que no vamos a tener colegios públicos con matrícula porque esta migración va a empezar a fluir, ha ido transitando desde el norte del país hacia el sur de Chile, va a llegar acá. Y los mismos problemas que hoy día tienen la primera, la segunda, la tercera región, que es el Tren de Aragua, etcétera, etcétera, están llegando de a poco acá a Magallanes. Y nos gusta o no, y esto está dado por una migración descontrolada. Lo planteaba, no sé si lo planteé al principio, les comentaba fuera de micrófono. Yo creo que la solución para esto es que ninguna persona que no tenga al menos 10 u 8 años de residencia permanente en Chile no puede acceder a ningún beneficio del Estado. Porque lo que está pasando es que llegan migrantes y tienen subsidio de arriendo. Después de que le termine el subsidio de arriendo, les dan casa. Después, aparte de casa, tienen salud gratis por FONASA, porque obviamente está en una situación muy precaria, ¿ya? Y tienen acceso a educación pública. Y todas las personas que pueden estar tanto más pobres como estos migrantes, por el solo hecho de no ser migrantes y ser chilenos, no pueden acceder a estos beneficios porque obviamente la ficha que se les aplica le arroja un puntaje un poquito más alto. Y eso es una realidad, lo estamos viendo en tema de vivienda acá a nivel regional. Prácticamente hoy día la mitad de las viviendas que se están entregando, entre comillas, y digo entregando entre comillas, porque son casi todas viviendas de Sebastián Piñera, el expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, están siendo entregadas a migrantes extranjeros. Y eso se debe principalmente porque están en una situación mucho más precaria que chilenos residentes acá en Magallanes. Así que es una preocupación que se nos va a dar en todos los ámbitos. Oye, y se habla del plan de emergencia de vivienda cuando son viviendas que están planificadas, que ya sabemos que en Magallanes no es que se entrega de un año para otro cierta cantidad de vivienda, hay que hacer estudios, hay que tener... plan de emergencia habitacional. Plan de emergencia habitacional. Esto estaba planificado, esta cantidad de viviendas, no es que llegó el presidente Boric o el Ceremi de turno, la directora de Serviu, que era una extranjera, que al final, o extranjera me refiero de otra región, Magallanes, claro. que ganó ahora un concurso y se... No llevaba ni un año en el cargo, y ya estaba postulando otro cargo en Concepción. Esa persona fue un desastre acá de Ceremi de vivienda. De hecho, llevamos ¿cuánto? ¿Un año sin Ceremi de vivienda? Director del Serviu. Bueno, el Ceremi tampoco es muy de mucha gestión. Pero es amigo de Gabriel. Por supuesto. Por eso así que lo más probable es que termine los 4 años ahí. Pero a lo que quiero llegar es que ellos dan a conocer una situación que estaba totalmente planificada. O sea, hace 2 años ya hubiésemos dicho que el 2022 y 2023 se iban a entregar esa cantidad de viviendas porque estaban en su curso natural, por lo cual no es ningún plan de emergencia necesario. Esa es una noticia de la prensa austral de ahora, para que lo puedas un poquito leer. Refutan cifras habitacionales. Solo 352 viviendas han sido construidas en este gobierno. Ese es el tema. Por eso cuando ellos hablan, hemos entregado 1.600 viviendas, sí, pero sí, ellos han gestionado apenas 300 en 2 años, cuando aquí en promedio estábamos construyendo 1.000 al año. Entonces se fue, y lo peor de todo es que eso lo vamos a ver los próximos años, porque si estos tipos no construyeron y hoy día se han dedicado a entregar viviendas a Sebastián Piñera, va a pasar que en los últimos años cada vez la entrega va a ser menos. Y los próximos 4 años que vengan no vamos a tener viviendas para entregar. Y vamos a tener que retomar proyectos desde cero. Exacto. Entonces no sacamos nada con seguir comprando terrenos para vivienda, porque viviendas no van a haber. Yo quiero volver un poco al tema de educación, porque mirado desde una lógica más general, uno ve que las políticas públicas que en algún momento se prometieron como la panacea o la solución de todo, tienen efectos, y lo que pasa es que se demoran. Ahí algo mencionaba Alejandro respecto al SLEP. El SLEP es una promesa hecha desde la izquierda en el gobierno de Bachelet. Esto se empezó a tramitar y se aprobó y, digamos, iba a operar con gradualidad. Y lo mismo el tema de la tómbola, digamos, el tema de la tómbola que perjudica a un montón de familias que no pueden ahora, porque en algún momento era que no quedaban en el colegio que querían o les quedaba muy lejos de la casa, ahora es que no tienen colegio.
Entonces, estas son todas políticas públicas que se aprobaron hace mucho tiempo y que han tenido efectos desastrosos. Y eso mismo se puede decir con respecto a un montón de cuestiones. Por ejemplo, el mismo tema de los migrantes que comentaba Alejandro, que ahora el ministro sale explicando, el ministro Cataldo, ministro de Educación, sale explicando que no, que llegaron muchos migrantes. Y siempre se dijo que el tema de la migración es un tema complicado porque revienta los servicios públicos del país, ya sea salud, educación, vivienda, los revienta. Y esto se sabe, y el problema de la migración es ese, precisamente, que llega mucha gente y no hay servicio que dé abasto y se pueda hacer cargo de tantas necesidades. Entonces, claro, cuando Gabriel Boric proponía en su programa al principio incentivos para la vivienda de los migrantes, que después lo tuvo que sacar, los reclamos de la derecha era, oye, acá se va a venir un problema gigantesco porque va a reventar el tema de salud, educación, vivienda, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente eso. Con los retiros, lo mismo. ¿Quién era que decía? Winter, el diputado Winter decía, bueno, acá se va, los economistas de todos los sectores, no solamente derecha, izquierda también, diciendo, esto va a tener efectos perniciosos, la inflación se va a disparar. Y Winter diciendo, bueno, sería el primer caso que la gente supiera más. Que era mentira. Sí, que era mentira. Decía que no, que es mentira, que era una exageración de esta derecha malévola. Y sería el primer caso en que la gente sabría más de economía que los economistas. Eso decía. Y esto lo vemos, digamos, en todo el espectro. Un montón de promesas que se dijo y se insistió en que eran malos proyectos y que los efectos los estamos viendo ahora. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamado de atención a todos nosotros también, a ser enfáticos y duros, porque no todo lo que brilla es oro. Hay promesas que se ven bien, huelen bien y salen mal, digamos. Y bueno, este gobierno es una prueba de ello. Y respecto al ministro Cataldo, yo creo que acá hay un punto muy importante, porque él asumió con el tema de Atacama, la crisis de Atacama, digamos que según una profesora le tenían que decir a los niños que los guarenes eran castores para que no se espantaran. ¿Cómo no van a ser capaces de solucionar problemas de infraestructura este ministerio en 3-4 meses? Es una cuestión impresentable. ¿Cómo no van a poder conectar agua, digamos, al water de los baños de los colegios? Y el ministro dice, no, es que me roban las cañerías. Bueno, pon a alguien, o si te roban la cañería, ponla de nuevo, si no es una cuestión que te demore 3 meses. Y otro aspecto es las explicaciones que han dado, además del tema de la migración, y las soluciones. Dicen, bueno, pues los alumnos pueden dar exámenes libres. El nivel de indolencia respecto a ese tipo de frases de gente que tiene, además que los padres trabajan y muchas veces el colegio es un lugar, un refugio, digamos, donde los niños son cuidados, y que pueden dar exámenes libres, digamos, para de alguna forma surfear el problema que ha creado el mismo ministerio. Entonces, y uno se pregunta, el tratamiento político que hubiesen tenido este tipo de declaraciones en un gobierno de derecha, como lo tuvieron con el gobierno de Piñera, esto hubiese sido un escándalo, estaría acusado constitucionalmente, y acá yo creo que hay que hacer un llamado y empezar a exigirle también responsabilidad a la oposición, a los parlamentarios de la zona, porque, o sea, de la zona y a nivel nacional, porque acá hay responsabilidades políticas, y esto es muy grave. 3.000 niños sin clase, que en una región como Atacama no puedan empezar por temas de infraestructura, es algo que no veíamos desde el retorno a la democracia mucho antes. En la década del 60, yo creo. No había, esto no tiene parangón, y cuando se dicen cuando el gobierno dice que ha avanzado, y uno ve estas cosas, ya falta ver niños descalzos en la calle, digamos, sin tener acceso no sé, a lo más básico. Es una cuestión muy curiosa. Yo la verdad, el segundo ejemplo, no se sostiene. Rodolfo, fue la promesa del CAE, de la condonación del crédito con aval del Estado. Gabriel Boric, en una entrevista que tuvo en la red, dijo que lo iba a hacer con deuda pública, no con una reforma a los impuestos. Ni vía crecimiento, que sería lo más... O sea, mucho más. El problema es que eso era inviable, porque todos sabíamos que eso era entre 9.000 y 12.000 millones de dólares. Y se lo hizo a más de 1 millón de personas que estaban pagando. Y cuando tú tienes un crédito del Estado, los pagos son muy pequeños, son 50, 40 mil pesos para un profesional que pudo acceder a la educación sin tener que pagar nada. Y que adquiere una deuda a largo plazo y que el Estado se la avala. O sea, si no paga, el Estado tiene que comerse esa plata. Entonces lo que pasó fue que la gente dejó de pagar el crédito con aval. Por supuesto. Y una cantidad de plata, pero... Y los empezaron a embargar. Y eso no se había visto en ningún gobierno. Y ahí lo que hizo Gabriel Boric hizo una cosa muy inteligente. Él, para poder tratar de ganar una elección, prometió algo que sabía que no podía realizar. Y después
Cuando le dijeron, bueno, vamos, ¿qué pasa con el CAE? Le dijo, no, es que no hay plata. No hay plata. Y lo mismo para la deuda histórica. ¿Ya? Porque esas dos iniciativas nomás eran como 20.000 millones de dólares. Es una cosa que era imposible poder pagarla en un gobierno. Podría haber sido en 3, 4 gobiernos, capaz, si se ponían de acuerdo a hacerlo en forma escalonada. Entonces, ahí uno entiende que lo que hizo Gabriel nos mintió respecto a los pitutos, nos mintió respecto a poner los sueldos máximos en 5 millones. Como lo dice Francisco Rego, es un mentiroso patológico. Nuestro presidente de la República, ¿qué pasa con el CAE? Ahora, pasó de que no había plata a que ahora va a haber algunos y otros no. Si la promesa fue súper clara, vamos a condonar el CAE. Jamás dijo que iba a ser para algunos, que no iba a haber plata, que se iba a haber plata, y más encima lo dijo que iba a ser con deuda, que el gobierno se iba a endeudar para ello. Entonces, y eso en el tema de educación, si hubiese ocurrido en un gobierno de derecha, tendríamos una marcha, a todas las universidades, a todos los centros de alumnos que son todos de izquierda, marchando por las calles, que el mentiroso del presidente de derecha o presidenta de derecha, etcétera, etcétera. Entonces, esto para que entienda la gente que cada vez que ellos hacen una promesa, están mintiendo. Se están mintiendo. Y Alejandro, otro punto respecto al CAE. Yo a veces me llama la atención este tipo de promesas porque, como bien sabe Alejandro y sabemos todos en esta mesa, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Es el principio básico de la economía. Y acá están prometiendo condonarle una deuda a gente que tiene un título profesional. A la educación cuando tenemos, ¿cuántos miles de personas dijiste, Alejandro, en listas de espera? Hoy día en lista de espera hay creo que como 2,7 millones y 44.000 que se están muriendo. Entonces, a nivel anual. ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es la justicia de una medida como la condonación del CAE a personas que probablemente van a tener la posibilidad de pagarlo? Y yo acá me pregunto también, porque esto va a venir, porque el gobierno tira el proyecto de condonación del CAE cada vez que hay elecciones. Entonces, las personas que nos están escuchando a la casa, esto se viene. Más de 1.100.000 deudores del CAE que nos está escuchando se los van a engrupir por segunda vez. Y lo más probable es que lo crean. Y la gente que no es deudora del CAE, sepa que, sobre todo la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, sepa que esa plata tiene uso alternativo. Por ejemplo, adelantarle la operación que tenga pendiente. Pensiones de gracia para productores de pornografía infantil. Entonces, acá es muy curioso, el gobierno tira esta promesa, la gente deja de pagar esta pensión, pero al mismo tiempo la deuda, y al mismo tiempo yo creo que se mete en un problema, porque si de verdad lo quiere hacer, se va a enfrentar con mucha gente que va a decir, oye, ¿y nosotros? Porque ya el tema el crédito de superioridad moral ya lo perdió este gobierno. Ya lo perdió este gobierno con Jackson, con las fundaciones, con los indultos, con las pensiones de gracia, con las listas de espera, con la delincuencia, con los problemas de seguridad, y podemos seguir, hasta el infinito. Entonces, acá tiene un problema, porque va a prometer algo, y esto es como Pedrito y el Lobo, ya no va a ser creíble, y además es una medida profundamente injusta, con plata de todos los chilenos. Lo que se debiese financiar son la resolución de los problemas de la gente con mayores necesidades, no con la gente que puede pagar, como decía Alejandro, mes a mes un crédito con aval del Estado que, de hecho, que ingrese más personas, por ejemplo, la gratuidad o con más crédito, depende de ese pago. Entonces, el incentivo que da este tipo de promesas es muy malo, y además es una pésima política pública. Como hemos estado hablando, este gobierno es experto en prometer cosas que después resultan muy mal, y que lo vemos a los 3 o 4 años, donde probablemente el presidente esté con algún cargo en alguna agencia internacional, y ahí ¿a quién le vamos a echar la culpa? Bueno, al gobernante de turno, que se va a tener que comer el problema. Claro, y debemos recordar que el programa de migración partió con Bachelet, que en definitiva abrió las fronteras primero a los haitianos, después a los venezolanos, etcétera, etcétera. Tuvimos un mar de migración hacia acá para que ella pudiese salir presidenta de ONU Mujeres, para ella poder congraciarse con la ONU y poder irse con un cargo internacional a vivir a Europa. Y el costo lo estamos pagando hasta el día de hoy en módicas cuotas a través de la cuota del tren de Aragua, la cuota de los secuestros, la cuota de la delincuencia, la cuota de la falta de cupo en educación, la cuota de las listas de esperas que han aumentado también por factores de migración. Y eso tiene un solo nombre: la izquierda, mamá Bachelet y sus hijitos Gabriel Boric y compañía limitada. Oye, nos quedan muy pocos minutos. Quería hacer, igual como comprendiendo que se cumplieron 2 años de esta administración, un balance respecto a algunos cargos en particular que yo creo que son bastante críticos
pero para recordar que cambiaron a la delegada presidencial, Luz Bermúdez en su momento, cambiaron cerca de 10 seremis, que más allá de que sea un cambio, también hay mucho retraso en generar al nuevo titular. Y en ese sentido, en estos 2 años se cambiaron a seremis claves desde el punto de vista estratégico del desarrollo regional, como son Hacienda, Economía, Obras Públicas, Medio Ambiente, Energía. Energía se fue por maltrato a los funcionarios. Lo mismo pasó con Cultura. En Bienes Nacionales se fue una seremi por unas declaraciones que dio la prensa austral. Trajeron a un seremi del norte que es dirigente del Partido Comunista. El Ministerio de Desarrollo Social no se fue, pero el Desarrollo Social y Familia es que era el que echaba a personas que estaban embarazadas. En un gobierno feminista, en un gobierno regionalista que quiere descentralizar. No tenemos ahora directora de Cernamec, porque la echaron. El director del CONAF... Y sigue la Seremi de la Mujer, la cual cerró la casa de acogida Campo Punta Arenas y se le quemó la de Puerto Natales. Es un desastre lo que pasó. Y ojo, nosotros le aprobamos plata para que comprara una casa. No la compró, se le cayó la compra de la casa. Un desastre la Seremi de la Mujer. CONAF trajeron un operador político del norte. El INE ganó una persona del norte. Cernatur lo mismo. El registro civil tiene Bienes nacionales, también una persona del norte que no tenía menor idea. Nos preguntábamos dónde estaba el seno del Mirantajo y no sabía. En el registro civil hay un interino del norte, como si acá no hubiesen funcionado el registro civil. En impuestos internos, aduana una persona del norte, el Servi una persona del norte que postuló y se fue a otra región. Sename también hubo problemas. Los organismos técnicos como servicio de impuestos internos a mí no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa tanto son más que nada las seremías o los ministerios de los cuales depende esa seremía, que sí tienen injerencia sobre la región, que son clave. Y tú le hablaste recién, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Bienes Nacionales, un periodista que trajeron de la radio comunista. De una radio comunista Santiago. En serio, el tipo no sabía dónde estaba parado. Hoy, una región como la región más grande de Chile. Nosotros no nos sabemos los nombres de todos los lugares que hay en Magallanes y te traes un tipo que nunca vivió acá. Y de bienes nacionales que tiene que conocer. La administración de la mitad de la región son bienes fiscales. Entonces es un desastre. Y además, a los pocos que destacaron, lo sacaron. Sería el primer Seremi de Hacienda. El segundo Seremi de Hacienda no sabe dónde está parado. Yo te lo digo con conocimiento. No hay declaraciones tampoco. No, porque no sabe. No sabe nada. No sabe sobre Hacienda y menos sobre economía. El otro Seremi, el del deporte, excelente Seremi, lo sacaron por un contubernio político, tema de derechos humanos, para afuera pusieron a Alejandro Late. Son los pocos Seremis que han hecho la pega, el primer Seremi de Bienes Nacionales, que hizo el catastro de cuál nació la entrega de estas 10 hectáreas arriba de Pudeto. Entonces los pocos Seremis que le han hecho bien, para afuera, los Seremis, muchas seremías siguen acéfalas. Minería, energía en el marco de... La prioridad del hidrógeno verde, y no tenemos al Seremi que tiene que liderar los esfuerzos en hidrógeno verde a nivel regional. No, y medio ambiente. Y medio ambiente pasamos de un activista a tener a alguien que viene de la industria, y esta persona que tiene un conocimiento más acabado de la industria del hidrógeno verde que la anterior Seremi es cuestionada por los gremios o movimientos ambientalistas que apoyan este gobierno. Entonces no le gustan los mismos que personas que nombra el presidente porque tienen un conocimiento más acabado de los temas. O sea, yo prefiero una persona que conoce los temas a un ignorante o un activista que al final traba la pelota en el desarrollo productivo de la región. Yo creo que el reflejo del gobierno regional, me refiero a nivel de ejecutivo, delegado presidencial, Seremi, es un reflejo de lo que tenemos de presidente, si no puede ser otra cosa. Cuando el presidente tenemos un tipo que realmente, a mí personalmente me da vergüenza el presidente de la República que tenemos, cuando va a Estados Unidos se sienta en una mesa y dice, Estados Unidos no está presente acá, y tiene John Biden, está John Kerry al lado. Un ex vicepresidente de Estados Unidos. Le dicen, vamos a tomarnos una cerveza. Claro, después le dice, claro, este tipo a tomar muy asiduo a la cerveza en horario laboral. Es preocupante y... Lo que ocurrió con Israel, con la FIDAE... Que sabes que es un doble discurso, Ricardo, porque si tú dices, ya, yo voy a sacar a Israel porque tiene... Podemos discutir el fondo del argumento que sea. Entonces, ¿por qué no sacaste a Turquía, que hoy día... A China, que son la primera, una de las naciones que tiene el ranking de derechos humanos, está muy, muy abajo. ¿Y para qué hablar de China, que es una dictadura? Ahí no tiene ningún problema ir a viajar para allá y rendirle pleitesía al dictador chino. Ese es el problema.
Y debemos recordar, todos los magallánicos, que gracias al gobierno de Israel nosotros pudimos tener muchos elementos operativos en el ejército y especialmente en la Fuerza Aérea el año 1978, cuando tuvimos un inminente conflicto con Argentina. Fue gracias a Israel. Por ese tiempo existía una cosa que se llama la enmienda Kennedy. Esa enmienda nos impedía vender repuestos, ¿ya?, de todos los países occidentales a Chile. Y gracias a la colaboración que tuvimos de Israel, ¿ya?, pudimos tener muchas cosas, que tenían muchos tanques tirados, aviones que teníamos que no teníamos repuestos, los pudimos hacer andar para, en caso de un conflicto, tener la posibilidad de poder defendernos, porque Chile nunca ha sido un país agresor, siempre ha sido un país que se ha defendido. Y hoy día, no sé, la red de satélite, hasta, no sé... O sea, ojo que ahí hubo un proyecto que el gobierno desechó, que es lanzar un satélite que orbitara la Luna. El gobierno lo desechó por motivos desconocidos, ideológicos. Claro, y tienen que ser razones de Estado. El presidente tiene que dejar sus ideologías marxistas, extremistas de lado. Tiene que pensar en el bien de todos los chilenos. No podemos darnos el lujo de romper relaciones diplomáticas con Israel. Toda la colaboración que hay, no solamente en temas armamentísticos, sino en temas de riego, tecnificado. Israel es por lejos el país que tiene el mayor avance en tecnología de la información, en riego tecnificado, en un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque no me gusta el conflicto que hay armado entre Palestina e Israel, y yo tomo posición por uno de los dos países. ¿Tomo posición por quién? Por Hamas, ¿ya?, que es un grupo terrorista. Sí. Y eso nos va a afectar a todos los chilenos, así como nos afectó la decisión de Bachelet en educación, así como nos afecta estos embajadores, esto nos va a afectar mucho en el corto y largo plazo. Sí, lo que pasa es que las convicciones personales de un presidente no debiesen empapar las políticas de Estado, porque al final, de nuevo, uno mete en el carro a todo el país y el presidente tiene el derecho, como toda persona, a tener la opinión que quiera del conflicto, pero lo más curioso es de que estamos metiéndonos nosotros como país en un conflicto en Medio Oriente con posibles repercusiones para nuestra seguridad nacional. Entonces, la verdad es que ahí uno se empieza a preguntar si hasta cuándo o hasta dónde está influenciado todo lo que el presidente hace en base a sus convicciones personales y no por el bien de Chile. Y con el doble estándar, porque si él tiene esas convicciones yo las puedo entender, pero ¿por qué no hizo lo mismo con China? Sí. Porque China es un amigo de él de izquierda, es una dictadura de izquierda que Gabriel Boric... Ojo con Venezuela, sin ir más lejos. Venezuela no estaba en la FIDAE. No en la FIDAE, pero les cuesta decir que es una dictadura ahora. No lo dicen. El Partido Comunista, que es el principal partido, el partido más grande que existe hoy día en Chile, que es parte del gobierno de Gabriel Boric, ha señalado tajantemente que no es una dictadura. Entonces, es curioso, o sea, no curioso, bien. La verdad es que es lamentable, no curioso, que las convicciones personales del presidente primen por sobre los intereses de Chile, y sobre todo considerando que Israel es la única democracia del sector allá, o sea, y también el conflicto es un conflicto muy crudo. Pero digamos también que entró un grupo terrorista a secuestrar gente que todavía está secuestrada y que usan niños y hospitales como escudos humanos. Entonces, un conflicto que es complejo, y como toda guerra hay situaciones que son bastante terribles, y meterse en un conflicto que está a miles de kilómetros arriesgando problemas, o sea, arriesgando la seguridad nacional. Para mí es algo que una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. Sí, bueno, ya estamos llegando al fin de un nuevo capítulo Sociedad Libre. Agradecemos a Alejandro Riquelme Ducci, consejero regional, a nuestro amigo militante de Bópoli, Rodolfo Arecheta Valeta. Muchas gracias a ambos. Un saludo también a quienes nos ven, nos acompañan semana a semana, y también que nos escuchan a través de la 100.3. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense todos los magallánicos.